Entonces, lo que hemos escuchado en las charlas anteriores, ayer y el día de hoy, empezando los estudios con Boris presentando de todas las mezclas que ocurren y todo lo que sucede con todos los productos, sí, de las condiciones químicas de ellos. Usted aprendió una configuración de herramientas donde usted está interesado en el resultado biológico del mismo. El día de hoy les vamos a darles unas herramientas muy buenas de molécula de biología molecular para hablar de los efectos de los mismos. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Me gustaría resumir utilizando Alicia en el País de las Maravillas, hacer una analogía con ella. Esto se refiere a un campo de investigación donde estamos tratando de traer unos medios biológicos para ver al medio ambiente, cómo funciona, bioanalíticos, herramientas bioanalíticos. Cuando nosotros miramos las respuestas, en este caso, es como es un diálogo entre la oruga. Sí, entonces lo que experimentamos aquí, sí, lo que ellos experimentan cuando comen, entonces ellos nos dan las respuestas y tenemos que repensar y volver a reescribir todo. Entonces, el pensamiento es que la mayoría de nuestro trabajo es de mucha observación, así es como yo lo llamo, y observación es algo que no es lo que yo quiero saber, pero en este caso específico obtengo estos números específicos. A eso es la respuesta, ese es el diálogo y por eso hago la analogía, ¿sí? Entre la caterpillar, sí, si usted siente que se quiere ir, arranque de una vez. Tengo 3 diapositivas para empezar, donde yo les muestro de dónde vengo. Yo las coloqué, las puse aquí anoche porque estaba intrigado. Sí, lo que he visto aquí por estos 2 días, yo vengo de Alemania, de la parte este de Alemania, y quizás usted sabe que nosotros tuvimos una transición política hace como 20 años, y el área de donde yo vengo era llamada el, el triángulo químico, porque teníamos una revolución industrial muy grande que empezó hace 150 años, que empezó con las minas abiertas de carbón. Y usted ve aquí una fotografía. Aquí las personas trabajaban en estas minas, sí, y vivían cerca de estas minas. Sí, esto nos ha con la energía usted tiene energía y producción química y eso fue lo que pasó en esta área. En esta área era uno de los sitios de producción química más grandes del mundo que producía más de 5.000 químicos orgánicos y esto formó un triángulo, por eso se llamaba el triángulo químico, donde había la producción química. Ahora, aquí yo les muestro cómo esta producción química funciona en los 70s, en los 80s, hasta cuando hubo el cambio, cuando la mayoría de las plantas fueron cerradas. Básicamente, son unos productos, unos subproductos eran producidos aquí. Sí, todo se acabó. Después de que hubo el cambio, 2 cosas sucedieron. Primero que todo, estos sitios se volvieron públicos de repente. Eran unas propiedades públicas y el Estado tenía que hacer algo en relación con esto. Comúnmente, sí, usted no sabe qué problemas va a haber con la propiedad privada y aquí hubo oportunidades y retos para el gobierno y para la población. Entonces, aquí hubo un litio donde habían muchos químicos que se distribuían a grandes escalas en este lado. Así fue que nosotros empezamos como un instituto. Nosotros como Instituto de Investigación Federal nos dieron un comando en los 80s de cómo hacer la transacción de unas empresas y cómo ayudarle a la tierra a mejorarse y para la minoría de la minería hacer la transición a unas tierras recuperadas. Ahora cambiamos, ahora los vecinos no iban a ver estas minas abiertas, iban a ver una
unas tierras recuperadas. Sí, hicimos toda una transacción. Si usted camina 30, 40 kilómetros de aquí, de este sitio, usted puede todavía encontrar minas abiertas. Pero la última mina en la institución, porque no es una institución de la que yo venga. Esto es un centro de investigación, es un centro de investigación, no es una universidad, recibimos fondos del gobierno estatal y tenemos 18 sitios por todo Alemania. Aquí es donde nosotros estamos ubicados para que los sitios de investigación se enfoquen en preguntas serias como investigación médica, investigación ambiental. Nosotros nos enfocamos en nuestras oficinas totalmente en la investigación ambiental. Eso es solamente para presentarme. Sí, de dónde vengo y qué lo hago. De esos años de cuando teníamos que hacer una investigación para remediar problemas, lentamente entramos en unidades de investigación que quería hacer estudios prospectivos, que queríamos hacer evaluaciones predictivas en el futuro. Bueno, ¿por qué pasó eso? Ustedes deben de darse cuenta que en un documento y un documento hecho por un suezo con Nastrelli, con unos colegas, identificaron 3 cosas que afectan efectivamente el ambiente, donde nos sugirieron que saliéramos con cosas que teníamos que arreglar para que la Tierra pudiéramos seguir habitándola. Este fue un documento que se escribió por un sueco antes de que la Tierra se volviera algo caótico para vivir. Ellos hablan del cambio climático, de los océanos, y usted también encuentra aquí la contaminación química. Interesante de esas 10 fuerzas que están arruinando el planeta. El equipo nos sacó con un umbral debido a la metodología, a ciertas restricciones que tenían. No tenían una idea de cómo definir el umbral para la contaminación química, pero ellos lo vieron como y lo percibían como una amenaza global. Después de ese documento y varias personas trataron de sugerir las maneras de salir con un umbral y todos ellos fallaron tratando de hacerlo. ¿Por qué fue eso? Bueno, una de las razones se fue dado temprano por Johanna y eso es un número puro de los números químicos con los cuales nosotros lidiamos en el medio ambiente. A mí me gusta percibirlo como un problema con un iceberg, ¿sí? Tenemos unos pocos químicos, 144,000, no son pocos, sí. Sí, nosotros hemos aprendido como 2,000 que están caracterizados en cierta cantidad de tallo, pero esos son los que conocemos, 144,000 con los que tenemos que lidiar. Pero ¿cómo podemos nosotros anticipar la creatividad humana y podemos ver de las observaciones químicas donde se han descrito todos los químicos por los científicos? Hay 70 millones de químicos en el mundo, que eso es lo que sabemos de acuerdo. Sí, eso no son todos. En el ambiente usted puede encontrar reacciones de transformación, reacciones metabólicas y puede ser el número más alto para anticiparse como un problema potencial. No sabemos de dónde vienen ni dónde están, pero sabemos que están allí. El proceso, nosotros como investigadores y como toxicólogos ambientales, nosotros no solamente debemos proveer observaciones, medidas aquí y allí, sí, líneas de estudio, pero nosotros tenemos que salir con ideas conceptuales de cómo podemos lidiar con este tipo de problemas. Ok. Y ahora, sí, no solamente son los químicos y la presencia en el ambiente con la que estamos preocupados. Sí, los químicos, como Boris les da un buen análisis y ellos van a entrar en los detalles de cualquier químico en detalle que está en el medio ambiente, pero nosotros estamos más preocupados por la calidad biológica.
Nosotros queremos asegurarnos de que la biología en el medio ambiente esté funcionando en la manera que nosotros queremos y la manera que queremos que esté presente en los lugares donde ella pertenece, y de eso es lo que estamos tratando de hacer. Algunas veces es más fácil buscar los químicos, pero lo que nosotros queremos evaluar usualmente está relacionado es cómo o con la salud del medio ambiente. Entonces, para volver a tratar el tema y la pregunta, ¿por qué químicos estamos buscando? Tenemos grandes números y aquí lo hemos dicho. Hemos sabido de este número de 70 millones, pero cuando se trata de el monitoreo del medio ambiente, nosotros restringimos nuestra vista en ciertos químicos, ¿sí? Sí, hay como 41 contaminantes prioritarios que nosotros tenemos en Europa, y nosotros los hemos fijados para evaluar la calidad de el agua, sí, de las aguas superficiales y subterráneas. Entonces, ¿qué representativo es este número relacionado con todos los químicos? No tenemos ninguna clave. Esa es la respuesta. Sabemos que estos 41 químicos, la mayoría son los químicos que se les permite la producción. Se producen y están presentes en ciertos productos. Tienen un legado en los componentes y ellos pueden afectar y desmejorar el medio ambiente, ¿sí? Entonces no hay un modo de llegar a poder evaluar todos los químicos que hay en el medio ambiente. Entonces, para volver a la pregunta, ¿por qué es tan difícil crear un umbral para la contaminación debido a los químicos? Porque hay muchos químicos y tenemos los efectos biológicos a la cual nos preocupa, y hay una gran diversidad de problemas, lo que se vuelve peor cuando usted piensa de cómo nosotros lidiamos con este problema. Científicamente y técnicamente. En el medio ambiente quizás no tenemos un solo organismo, tenemos varios, y con nosotros como toxicólogos, nosotros todavía no somos ecologistas, tenemos miles y cientos de números, hemos reducido el monitoreo de estas especies a unas cuantas, pero hay muchas. Nosotros apreciamos y ayer Gustavo nos dio un ejemplo de que los organismos y el ambiente no son solamente expuestos al estrés de los químicos, pero también tienen que lidiar con el cambio del medio ambiente. La temperatura fue un ejemplo, el desplazamiento y los grandes efectos que pueden tener con los efectos de los microcontaminantes. Y finalmente tenemos que darnos cuenta de que los sistemas que estamos observando siempre están cambiando a lo largo del tiempo. Y básicamente todo eso, como la mayoría de los toxicólogos hacen, al final voy a hacerlos pensar de cómo lidiar esto de una manera adecuada, pero es un problema difícil. Sí, dentro de los sistemas biológicos, como ellos mismos se cambian, tenemos que tener en cuenta ese aspecto. Entonces, de lo que voy a hablar son las mezclas y sus efectos combinados. Me gusta separar la exposición de los efectos. ¿Cómo hacemos esto? Nuestra evaluación de toxicidad. Básicamente nosotros tenemos expertos biológicos y químicos. Ellos desarrollan sus herramientas y correlacionamos sus hallazgos. Si usted lo hace de una manera directa en los laboratorios o si lo hace en el campo, se vuelve algo complicado, pero tenemos que tener apoyarnos en la epidemiología. ¿Qué podemos hacer cuando queremos lidiar con una mezcla y su efecto combinado? Básicamente, ahora necesitamos un concepto de cómo hacerlo, porque es imposible, y quizás ustedes están de acuerdo debido a los números. Yo no hablo de mezclas, sino estoy hablando de los he hablado de los químicos individuales. Es imposible evaluar todas las combinaciones, entonces necesitamos algunas maneras de anticipar de cuál serían unas presunciones razonables para lidiar con el problema. Si no, entonces podríamos hablar de una línea de discusión. El problema es muy complicado y ignorémoslo. Sí, así es como nosotros hacemos estas evaluaciones de riesgo, ignorémoslo. Pero la ciencia estoy tratando de convencerlos
adentra un poco más en este aspecto. ¿Cómo conceptualizamos cómo lidiar con las mezclas? Para ese propósito, yo traje aquí mi taza de café, porque todos estamos de acuerdo que una taza de café me da cierto efecto. No voy a comerlo, voy a comerlo después del almuerzo para que me lleve a la próxima charla. Ese es un efecto definido. ¿Cuál es la mezcla más simple que yo puedo anticipar? La mezcla más simple es la mezcla de un componente, un químico consigo mismo. En este experimento se llama en Chelmsford y en la literatura se llama así, nos ha dado una manera distinta de pensar. Por eso me gusta hablar un poco al respecto, porque ¿qué es lo que usted hace cuando usted piensa de un químico? Una concentración dada le da cierto efecto, ¿cierto? Sí, sí, sí. El efecto va a ser que me va a llevar me va a llevar, me va a llevar y me va a hacer aguantar las charlas. Sí, si me tomo 2 tazas, ¿qué tal que si le pongo hielo o le coloco algo más? Sí, quizás me puede llevar, pone un efecto encima del otro. Sí, es lo que muchas personas hacen. Sí, que se toman 2 tazas para poder aguantarse, es el efecto. Ahora, de la toxicología baja de los compuestos individuales, hay una correlación entre la concentración, entre el exceso y el efecto. Sí, y los efectos no son lineales, ¿sí? Entre la concentración y los efectos, sí, muy a menudo. Y de hecho es una línea aquí, pero esto es una base de datos de los efectos toxicológicos. Lo que usted va a encontrar al duplicar la concentración es este efecto. Digamos que esta es la verdad observada. Ahorita usted tiene una observación que está aquí al nivel del efecto y un efecto basado en los efectos adicionales del mismo. Entonces, ¿cómo diferenciar? Sí, el efecto fue más grande de lo que yo esperaba. Sí, muchas personas lo llaman la sinergia. Ahora, usted se puede preguntar de la mezcla de estos factores. Ese es un concepto usual. Si un componente llevara a cabo por sí mismos unas sinergias de interacción, hay otra manera de ver esto y es más implícito, pero es un ejemplo de la verdad. Digamos que tengo esta taza de café que la hemos mezclado con vez de duplicar la cantidad. ¿Qué pasa si yo distribuyo esta taza de café en varias tazas de café? Entonces la predicción sería, no importa, yo puedo distribuirlo en 2 o 3 o 100, el efecto sería el mismo, solamente necesito tomármelas todas. Este concepto es un concepto, es una dilución, se llama la adición de concentración y en un estudio de toxicidad y eso nos proporciona un modelo de referencia muy poderoso. Si usted hace un gráfico de eso, va a entender mucho acerca de las mezclas. Porque así usted puede reproducir para la combinación ya en un componente dentro del mismo. Usted puede reproducir cada dosis a la curva de respuesta sin necesidad de referirse a sinergias, a partes antagonistas o en interacciones. Siempre va a ser tal como se predijo. Entonces es el poder de este experimento. Ahora usted puede empezar a pensar si yo tomo mitad de la taza de café Colombia y lo mezclo con el café brasileño o traigo té indio y usted puede pensar en esa tendencia y ver qué puede hacer con los componentes y las mezclas. Usted puede siempre obtener una predicción solamente basado en lo que usted sabe en los componentes individuales de su mezcla. Usted puede hacer una predicción para la mezcla. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros aquí? Conceptualmente lo que nosotros hacemos, nosotros nos apoyamos en la toxicología cuando uno se vuelve como un genio de referencia. Nosotros comparamos los efectos de las sustancias individualmente con los efectos de una mezcla de sustancias, un efecto combinado. Y dependiendo si nosotros establecemos con los componentes individuales y estudiando con los otros componentes, nosotros podemos predecir para una mezcla de 100
componentes, sí, un efecto combinado y voy a sacar el resultado que yo espero y lo puedo estudiar. O si yo empiezo con una mezcla compleja, sí, agregándole productos, agua o lo que sea, entonces puedo diagnosticar cuáles componentes en esa mezcla conducen el efecto de la misma. Sí, esas serían las dos direcciones que, por las cuales podría tomar. Ahí hay una cierta evidencia relacionada. Este es un experimento clásico de toxicología. Sí, estos son diseños desarrollados en el laboratorio. Estos son experimentos diseñados, no son el mundo real. Lo que usted ve aquí, este es un componente de clorofila donde estudiamos las respuestas individuales en cada uno de los telemetrías. Sí, del material, la escalabilidad era entre 0 y 100, esa era la escala, y ahora seleccionamos esa concentración y estimamos hasta la más baja, hasta el 1%. Y por la mezcla de estos componentes múltiples, nosotros obtenemos esta observación para los efectos, lo cual es esencial, donde un nivel del 1% es algo en lo cual usted no confería, eso fue observable. Y nosotros estimamos dentro de la dosis cuál sería la función, la relación que tendríamos. Y usted puede ni siquiera tener un 1% de esto. Entonces, con relación a este efecto sustancial de la mezcla, lo cual es una preocupación. Por eso necesitamos estudiar las mezclas, porque en los componentes quizás los componentes por sí mismos no sean activos, pero una vez usted los mezcla se pueden volver activos. Otra parte del estudio, de hecho, este efecto de la mezcla fue muy predecible y esta fue la barra roja debido a la adición de concentración. Aquí está escrito en alemán la adición de concentración y ese es el otro concepto que nosotros obtuvimos al hacer esta mezcla. O sea, como el principio obtenemos algo de la nada. Sí, ese es el efecto y el cual se describe como un principio que es totalmente posible y se anticipa que para que cada efecto donde usted tiene varios componentes que hagan las mismas o cosas similares, esto puede pasar. Por eso es el cual uno por uno, una evaluación de uno por una de evaluaciones, una evaluación de un químico después del otro, de pronto no sea algo que traiga ninguna sospecha acerca de la mezcla, pero cuando lo hacemos así es distinto. Para resumirlo, hasta aquí lo que hemos aprendido es que para una situación donde los componentes de una mezcla actúan de una misma mezcla como en el mismo receptor o producen el mismo resultado y no hay interacción, cada químico está haciendo lo que hace. Si uno nota que están allí, pero si están presentes al mismo tiempo, hacen lo que tienen que hacer. Tenemos una predicción para el efecto combinado basados en el principio de dilución que nos permite sacar el resultado de ese efecto. Si yo mezclara el café con vino, eso no serían muy similares. Entonces, el resultado quizás no sea predictible utilizando un principio de dilución, de diferenciación. Sí, hay otro segundo concepto basado en la idea de que cada químico hace lo que tiene que hacer en su concentración. Pero aquí cuando el químico hacen cosas totalmente distintas, usted se refiere al concepto de acción independiente. Es una fórmula de unas estadísticas independientes, esa es una fórmula distinta, no voy a hablar mucho de ella en la discusión. Pero sí, hemos visto que esto también puede ser de ayuda para situaciones donde usted tiene distintos químicos activos. Sabemos que esto puede ayudar y de esta manera esos conceptos concuerdan y la mezcla de los efectos es más grande que el efecto de los componentes individuales. Si estamos de acuerdo, ustedes pueden ver cuál es la diferencia cuantitativa en la producción. Si usted utiliza X modelo, usted utiliza dos modelos, si usted utiliza un experimento diferencial para seleccionar
uno o todos como dentro del componente. Hablemos de los límites. Los límites es cuando tenemos componentes que no solamente hacen lo que siempre hacen, pero cuando empiezan a interactuar a un nivel bioquímico o tóxico. Tenemos un ejemplo para eso y tenemos ideas para esto. En unas charlas anteriores, yo creo que fue José que presentó esta idea del principio, de un principio. Esta es una idea donde un componente puede acelerar el resultado del otro y entonces usted va a tener un efecto alterno. Tenemos ejemplos donde el metabolismo se cambia de un componente al otro. Eso también sería una interacción y aquí no tenemos todavía modelos cuantitativos diseñados. Tenemos ideas cualitativas, pero no tenemos modelos cuantitativos en unos casos específicos, pero no tenemos unos modelos generales que nos puedan ayudar. Espero que ustedes hayan entendido que los modelos de toxicidad de mezclas nos pueden responder a la pregunta de los cambios cuantitativos, ¿sí? Los cambios cuantitativos de la mezcla. Sí, cuando hablamos del E. coli o de un organismo, cómo responde, si crece, si no crece, qué tipo de cosas lleva a cabo. Las aplicaciones de esto, podemos ver el poder y la belleza de esto. Tuvimos una discusión en Alemania y en Australia, en Estados Unidos, creo que en Argentina también está empezando a hablar de fracking. El fracking refiere o la erosión por químicos. Esas son las técnicas que fueron inventadas por las compañías grandes que venden petróleo en los Estados Unidos, donde tienen acceso a capas muy profundas de gas. Sí, estoy hablando de 3.000 metros de profundidad. Ellos perforan en la tierra y debido a la erosión a esa profundidad, entonces para tener acceso al gas a veces está rodeado de sal y de otros componentes, entonces lo que necesitan hacer es fracturar, hacer explosiones para poder sacar el gas que está muy unido. Entonces eso lo llamamos erosión por químicos. Se llama fracking. Si utilizamos una mezcla de químicos para hacer estos procesos, para mantener las grietas abiertas, para reducir las resistencias del flujo del gas, distintos químicos que se introducen allí. Esta es una mezcla totalmente diseñada para hacer a cabo la minería moderna, así lo llamo yo. Cuando esta tecnología, ¿cuánto alta? Sí, en algunos estados se ha debatido en Nueva York, en los Estados Unidos, de esta tecnología, de cómo llevarla a cabo, sí, porque es algo que tiene mucha duda. Entonces las compañías empezaron a explotar, había mucha preocupación en el público que si estos químicos estaban entrando en el ambiente quizás iban a contaminar las aguas subterráneas. Esa era la gran preocupación. Entonces, de hecho, ellos prohibieron la tecnología y hace 2 años ExxonMobil empezó y la gente empezó a quejarse que no deberían de hacer eso y ellos los pusieron en un alto. Sí, últimamente han puesto todo en un alto porque estos químicos, y ellos han dicho que nosotros reconocemos que esto es una amenaza para el público y vamos a tratar de lidiar con todos estos químicos. Podemos decir algo de los peligros potenciales y cómo evitarlos, y así empezamos a evaluar esas mezclas de los flocking fluids, de la erosión por químicos. Yo colaboré con esto. Estas son las industrias a gran escala
Las grandes compañías como Edison, yo creo que está entre las 10 compañías del mundo. Ellos de hecho no sabían qué era lo que estaban utilizando en el medio ambiente porque ellos lo compraron de personas especializadas y todo era secreto y nadie sabía qué era lo que ellos estaban inyectándole al medio ambiente para este tipo de minería para sacar gasto. Lo integrante es que si una compañía como Edison que gana millones de dólares al explotar esta tecnología quería saber algo, deberían de decir algo. Entonces toda la información química que estaba allí, los nombres y todo lo que tenía fue revelada. Entonces la presión pública lo hizo posible. Si no fuera así, hubiéramos esperado por muchos años para hacerlo. Entonces, para volver a las mezclas, nosotros encontramos que hay como 700 componentes en esta mezcla. Algunos de ellos se están todavía definiendo. Quizás algunos los encontramos en ciertos sitios, no sabemos dónde ni dónde se encuentran, pero todo se reveló, todo estaba disponible y lo que nosotros hicimos es que cuando teníamos estas mezclas y la conexión entre los distintos mezclales en Alemania, pudimos ir a la literatura y recuperar la información en toxicología para todo esto y lo establecemos lo que estaba presente o no en los distintos organismos y pudimos calcular ciertas preguntas. No tenemos todavía la exposición al medio ambiente porque esto no se ha utilizado todavía. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizamos las concentraciones tales como nos proporcionaron para ciertos sitios de trabajo específicos. Y eso fue lo que utilizamos y esto está relacionado a los efectos de contracción porque los componentes químicos nosotros sabemos que podemos adivinar cuáles son los que se están utilizando. Entonces todo lo que tenemos aquí son todos los componentes individuales de una mezcla y hay varias, son todas distintas y de hecho podemos tener las bases en el proceso de dilución del producto y ver qué era lo que hacía. Primero que todo esto, la línea roja nos dice que cuando la concentración del químico individual o de la mezcla está por debajo de esta línea, en esta área, la concentración en medio ambiente es la concentración mésica. En la peor de los casos, que sería algo que nosotros no esperaríamos. Entonces, todos los componentes y las mezclas, de hecho, usted ve lo puede ver aquí en la escala roja. Usted puede definir si quizás estas concentraciones no están sucediendo, puede hacer alguna refinación, hacer una evaluación de la exposición. Podríamos hacer todas esas cosas, pero más poderoso es el hecho de que utilizar estos instrumentos usted puede optimizar su producto. Eso fue lo que ExxonMobil hizo. Ellos trataron de averiguar si que trataron de descifrar mezclas que hirieran menos al medio ambiente, que fueran menos dañinas. Sí, entonces hicieron una comparación entre la relación de la cantidad y las concentraciones para el medio ambiente. Ahora, la política pasó como a la asociación de las compañías químicas, dijeron que no iban a publicar, no pueden hacer eso, no podemos publicar la información, eso no sería una competencia justa y no necesitamos la presión pública, pero el instrumento por sí mismo podría ayudar para optimizar el producto en general, para saber cuáles serían las concentración y el radio y la relación, las tasas, cuáles se podrían aplicar. Sí, utilizo esto como un ejemplo donde nosotros podríamos proveer la información al organizar la información de una manera lógica para lidiar con un problema presente. Ahora hablamos de las herramientas analíticas. Y lo que quiere decir que las herramientas analíticas queremos básicamente superar las limitaciones que se proponen cuando hay ciertas respuestas microbianas y aquí se utiliza. Sí, no podemos lidiar con las mezclas cuando no sabemos cuáles son los efectos porque van a costar mucho desde la parte biológica. Sí,
Sí, a veces están dirigidos a ciertos aspectos específicos donde nosotros esperamos donde podamos reemplazar ciertas de las respuestas químicas. Así es como hacemos el estudio, es la visión que tenemos nosotros. Alguien está sentado mirando por la ventana diciéndonos cómo se ven las cosas allá afuera. Nosotros sabemos, por supuesto, que para alcanzar lo que queremos de cómo percibimos lo que hay afuera en el medio ambiente necesitamos destrezas y para nosotros las destrezas son el entendimiento de los ecosistemas y de los efectos a largo plazo de estos mismos. Ahora voy a presentarles de las herramientas bioanalíticas que están dirigidas y las que no están dirigidas. Y las herramientas bioanalíticas clásicas que revolucionaron las ciencias medioambientales, sí, se trabaja de Rod Center y él inventó, sí, él clonó una célula de levadura donde la clonó, la apareó con unos elementos que respondían y que usó los elementos de detección para establecer las métricas de la clonación. Esto significa que usted podía, que un ejemplo que muestra esto, usted puede ver la mezcla de los elementos. Sí. Ok, 5, ok. Entonces podemos hacer con todos los componentes que ven aquí, podemos ir por la detención de los distintos aglutinantes de los receptores, sí, que era lo que los unía. Sí, eso es lo que hacen las herramientas bioanalíticas, por eso son buenas y por eso pudimos clonar ciertas células. Esas herramientas han explotado, tenemos muchas especialmente enfocadas en algo, en distintas actividades de la vida diaria. En la segunda charla pienso que si Ana usted mostró los distintos metas que usted puede percibir en distintos componentes en todas las áreas se ha reportado todas las evaluaciones para simplificarlas son usos para monitorear sí, los ejemplos medioambientales. El año pasado participamos en un estudio comparativo internacional donde nosotros investigamos 10 muestras de agua de Australia que representaba todo el ciclo completo del agua, desde el agua fresca, el agua lluvia, el agua residual, distintos tratamientos que se le hacen al agua hasta el agua potable, utilizando las herramientas bioanalíticas. Sí, en ciertos laboratorios, en cada país participó con sus herramientas utilizándose las herramientas bioanalíticas. Son distintas, todo el mundo tiene las distintas herramientas y nosotros hicimos estos estudios para ver si todos utilizábamos los mismos resultados cuando utilizábamos el mismo ejemplo. Sí, sí, esta agua fue enriquecida, se colocó en ciertos contenedores y se estudió en distintos laboratorios. Yo les muestro un resultado básicamente de los muchos que se produjeron en este estadio y sí, hubo 105 herramientas bioanalíticas involucradas en este estudio, este radar. Aquí nos muestra los resultados para dos de las muestras. El afluente, el tratamiento que se le hacía en la planta y más adelante aquí hicimos la clasificación, la coordinación y la filtración a través del carbón. Sí, ese fue el segundo ejemplo. Y básicamente 2 ejemplos de los 10 representan en esta configuración. Y aquí, primero para el afluente y el otro en el azul es para el tratamiento secundario. Aquí se representa cada una de estas líneas en el radar representa desde una de las pruebas bioanalíticas y las otras representan lo que salió entre más dilución necesitaba para obtener el resultado. Entonces esto se hizo como una configuración de dilución y usted ve que el rojo
es un poco más grande que los azules, pero siempre se vio como algo que estaba regado por todos lados. Había tantas herramientas disponibles. Sí, solamente todo está como regado. Entonces, la respuesta aquí es que usted necesita entender las respuestas para que usted detecta cosas distintas y usted tiene que colocarlas en un orden lógico. De una manera, la solicito es colocarlos en mecanismos para que usted pueda entender lo que usted encuentra. Y una manera de hacer eso, y voy a terminar con esto, es utilizar lo que nosotros llamamos el concepto del resultado adverso. Él decidía, empezado a hacer y ha estado trabajando en esto. Lo que nosotros estamos haciendo con las herramientas analíticas, nosotros ubicamos los distintos evaluaciones dentro de los distintos aspectos de la interacción de los químicos con los biosistemas y por supuesto usted tiene como baldes donde usted puede colocar sus distintas herramientas analíticas. Este es la evaluación comparativa. Después es un mapa donde aquí en este eje tenemos los 10 muestras ambientales y aquí en este otro eje tenemos todas las herramientas, pero todas colocadas en grupos, como en clusters, y con ellas podemos definir, con ellos podemos inducir los metabolismos y los respuestos exotérmicos, otros sistemas, los genotóxicos y las respuestas inducidas y todas las distintas respuestas. Ahora ve que podemos ver que todos los encontrados después, les dije el código de colores. Verde quiere decir que no hay ningún efecto en la concentración en la cual sería equivalente a agua fresca. Y cuando el color es rojo y sobre el amarillo, quiere decir que usted tiene una gran disolución y usted va a encontrar un efecto. Y ambientalmente esto puede mostrar ciertos efectos en todo esto, en estas evaluaciones. Esto simplifica. Hay varios ejemplos, la mayoría tienen algunas reacciones metabólicas, eso es lógico. Los organismos tratan de responder al activar el metabolismo. Aquí encuentra ciertos ejemplos que tienen ciertas actividades endocrínicas para la genotoxicidad, también se encuentra, no hay mucho, y la viabilidad celular también la podemos encontrar aquí. Hay actividades y hay otras que no. ¿Qué más tenemos aquí? El orden de este ejemplo también fue interesante. Están clasificados por los efectos. Sí, y en la mayoría usted tiene los ejemplos que son más afluentes, mientras que aquí en blanco son ejemplos que se hicieron al final y donde básicamente no vimos nada. Ese fue un resultado muy limpio y participamos en varias evaluaciones. Ahora, ¿qué es una herramienta para las mezclas? La evaluación de las mezclas de la misma. Esta es una herramienta analítica. Nosotros sabemos de que ellos reaccionen de alguna manera de acuerdo a la concentración. Nosotros no hacemos eso implícito y nos aguantamos de hacer la modelación. Si hacemos la modelación es para poder lidiar con la mezcla de una manera predecible. Ok, uno de los primeros ejemplos es de esta escuela de aquí, de la escuela ATER, que utilizó un ensayo para la respuesta de oxidación. Tomaron un químico con las cuales las aguas australianas están reguladas, hicieron varias mezclas y trataron de hacer un modelo de la concentración y de las respuestas. Con suerte eran muy simples y pudimos hacer una concentración lineal. Aunque tienen 105 elementos allí para varias mezclas, las observaciones y los puntos que tenemos aquí
comparados con la producción, con el principio de lesión, las mezclas y los aditivos. Hay mucho aquí, pero en principio fue una de las primeras cosas que nos mostró, incluso para esas herramientas quizás pueda funcionar. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos es algo que nos frena en las herramientas analíticas es cuando usted no sabe qué está buscando. Sí, este es un ejemplo de libro. Esta es una palma donde sí, nosotros estamos orgullosos de ellos. Nosotros vemos las reacciones, vemos la reacción de la fotosíntesis en las plantas. Y me gusta ver eso. Esta planta se cogió de un área donde alrededor donde estaban estas minas que le mostró y se recogió de allí. Sí, esta planta estuvo expuesto a todos los sedimentos que habían alrededor y fue afectada altamente porque estaban estas minas abiertas. La funcionalidad de esta pobre cosa fue afectada. Entonces, necesitábamos ver cuáles eran los resultados. Sí, la planta casi está muriendo, pero la fotosíntesis sigue funcionando. Sí, eso fue lo que le hicimos. Entonces, sí, ahí donde las herramientas analíticas para las cosas a las cuales no se ha dirigido el estudio entran a jugar un papel importante. Las personas ahorita hacen los estudios de los metabolismos utilizando unos instrumentos muy costosos de una manera para detener muchas señales al mismo tiempo. Y utilizamos para eso utilizamos la proteómica, sí, y por eso les voy a mostrar ciertos ejemplos. Usted representa las proteómicas de la muestra biológica y usted trata de traer todas las que pueda y usted las separa en dos dimensiones y usted las comprueba y hace la muestra de control donde fue tratada. Cuando usted tiene muchos ejemplos estadísticamente se puede volver un problema porque sí, porque usted nada más necesita unos cuantos para detectar si hay algo allí. Mucha información puede ser un problema para entenderla, entonces usted tiene que asegurarse de que usted utilice la información necesaria, que hay una información para los componentes que dice que incluso hasta las bajas concentraciones usted va a encontrar unas diferencias en situaciones de control. Sí, ¿cómo eso funciona con las mezclas? Sí, los ómicas, ¿cómo funcionan con las distintas mezclas? El año pasado, cuando yo con algunos colegas que utilizamos esos estudios, cuando usamos unos estudios que no eran dirigidos, nosotros trabajamos por mucho tiempo. Sí, pero no les voy a decir, yo he trabajado en mezclas por mucho tiempo y no les decir por cuánto tiempo porque van a decidir cuántos años tengo. Sí, hace años, antes era distinto, hoy en día esto ha cambiado, hoy en día las personas hacen muchas mezclas constantemente, se encontré 14 con relaciones, 40 papeles relacionados. Las personas han estado estudiando las mezclas y ellos están hablando de la distribución. Yo estaba sorprendida porque tanto trabajo, se toma mucho trabajo para hacer un trabajo. Sí, usted tiene que hacer un estudio por lo general de 3 años analizando toda la información. Sí, entonces nosotros encontramos todos los tipos de mezclas que se han utilizado para estos estudios no dirigidos, metales pesados, pesticidas, EDCs, sí, distintas. Estos estudios vemos que no solamente hay mezclas binarias, no es que eso la gente pensaba que habían mezclas, hay múltiples, hay otras, sí. Las personas en relación a los órganos estudian el pescado, sí, en la toxicología, sí, para las respuestas toxicológicas. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Lo que hemos encontrado aquí, lo mejor que usted puede encontrar aquí hay un ejemplo de esto y los diagramas. Entonces, ¿qué es lo que muestran los diagramas? Lo que ellos les muestran es un número
de estos genes que están uniéndose y que se describen aquí para un componente individual bajo la muestra, bajo la mezcla. Para muchos, para muchos científicos esto es una ablación. Usted compara los números de las respuestas. Sí, aquí algunos componentes se cruzan. Eso es lo que vemos, que es lo que nosotros hacemos. Y el diseño de estos estudios son aceptablemente buenos porque ellos al menos consideran la relación de los efectos epidémicos y hacen unos experimentos con unos principios de dilución. ¿Cuáles son las otras cosas que nosotros encontramos? Y las conclusiones son muchas. Son como una burbuja. Sí, y yo les escribí de las más grandes conclusiones que se obtienen de estos estudios. Sí, sí, la simetría, todo es distinto de todo lo demás. Eso es lo que nosotros hemos encontrado cuando hacemos esto, pero recuerde que si estamos haciendo 2 tazas de café, ¿cuál es mi predicción? En este caso tan simple, no tengo ninguna pista. Sí, hay que hacerlo. Entonces el problema de los modelos, la parte cognitiva no tiene nada en que apoyarse. Sí, como las personas han dicho en las discusiones, ellos estaban más a favor, sí que todo es aditivo, sí es todo lo que agregan el número de los genes que reaccionan. ¿Cómo es la concepción que usted tiene de esto? Y es una situación muy difícil y por eso es que yo coloqué esta, que fue la que coloqué. Y yo pienso que es el momento para las herramientas bioanalíticas que no están en target, que no están dirigidas. Alicia preguntaría, ¿usted me puede decir por favor de qué camino de tomar desde aquí? Y la oruga, y eso depende de donde usted quiera ir. A mí no me importa hacia dónde vaya, eso es lo que las personas responden. Usualmente yo quiero ir a cualquier parte. Entonces, si no importa, entonces si no, el punto es en qué sentido quiere ir usted. Entonces, al menos como una perspectiva para hacer un acercamiento no dirigido y sea utilizado, necesitamos diferenciar en las distintas metas que hoy en día podemos seguir en los estudios de mezclas. No voy a elaborar en ellos. Yo quiero decir que podemos ir por una perspectiva de diagnósticos, por un acercamiento de predicción. Tratamos de mejorar el entendimiento de las mecánicas o por algunos estudios. Sí, son distintas metas que requieren distintas maneras de estudio. Pero no estoy en favor de lo que hay allá, pero los derechos son verdaderamente rápidos. Sí, como dije, los medios básicos que nosotros tenemos, si usted tiene que conocer a un entendimiento, es la concentración. Sí, cuando esto empezó no podía comprar los microondas y todo lo que se necesitaban para operar el principio de ilusión. Este es un ejemplo. Sí, traten con la concentración. Esto es un estudio donde trabajamos de una manera sistemática con el principio de dilución. Sí. Aquí muchas personas analíticas trataron de modelar toda esta respuesta porque las funciones se pueden poner chistosas, más chistosas de que cuando los organismos se mueran, usted puede tener distintas formas. Innovación, promoción en la misma concentración, a la misma escala de concentración. Tenemos que hacer una después de la otra, pero se puede hacer. Y eso fue como se hizo. Médicamente usted puede hacerlo de manera con tratamientos en tratamiento. Es una manera de hacer la ciencia ambiental, si usted puede volverse cuantitativo. Unas palabras finales. En el análisis, nosotros utilizamos todos estos sistemas analíticos
genéticos, hacemos unas cosas muy elaboradas donde combinamos todos los efectos combinados y me gusta comparar esto con otros modelos. Sí, sí, con estos cocodrilos. Sí, es peligroso cuando abre la boca. Nosotros no sabemos de la dinámica del sistema. Esto es un aspecto del tiempo. Me gusta compararlo con esto porque no sabemos cómo va a reaccionar. Y hay dos maneras que usted puede lidiar con este problema. Y eso es para el lado de la investigación química en la ciencia humana, es lo que nosotros que llamamos la zona espesón. Eso es donde se trata de identificar si es una exposición interna debido a las mezclas. Sí, es las mezclas internas dentro de los organismos. ¿Cómo hace usted eso? Cuando se trata de los sistemas ambientales, usted tiene que volverse muy pequeño en sus muestras analíticas. Por ejemplo, en mi laboratorio no trabajamos con fish, trabajamos con los huevos de pescado y nosotros a menudo tratamos de lidiar el problema de cómo hacer una exposición interna porque nosotros en la teología creemos que la sustancia tiene que ser tomada antes de que lleve a cabo algún daño tóxico. Sí, si no se ha tomado así. Generalmente, así es que se debe llevar a cabo esta idea. Lo que nosotros tenemos de hacer es tratamos de accesar, hay unas maneras simples de hacer eso como biólogos, pero lo que nosotros tratamos de hacer es que si hay un buen sistema expuesto, es ver lo que usted saca del sistema expuesto. Idealmente los químicos van a hacer y nosotros tratamos de hacer eso primitivamente, no tan avanzados como ustedes, nosotros tratamos de medirlo internamente, pero ¿qué podemos aprender de esto? Lo que usted puede aprender estos son dos doctorados que hablaban. Aquí tenemos el tiempo contra la concentración interna y ustedes ven aquí del último proceso aquí usted puede exterminar y es difícil de ver todas esas líneas de lo que usted espera que esté internamente presente y eso se compara con lo que de hecho usted puede medir y se compara en un ejemplo pero no en el otro. Sí, ¿por qué se compara en uno y no en el otro? Porque si usted hace la calculación del balance de la masa, usted puede especular que en un caso simplemente está conducido por un componente y en el otro hay otro componente activo tal como el metabolismo puede jugar un papel importante allí y lo que se está volviendo peor es que los sistemas eso no solamente metabolizan, pero también pueden activamente excluir ciertos químicos y esa es la idea de la transportación ABC. Tenemos que entender la biología de nuestros sistemas cuando trata de entender cuál es la exposición interna que está allí para producir ciertos efectos. Igualmente, y todo tiene que ver con hacer las herramientas bioanalíticas efectivas, por cuánto tiempo se deben implementar. Tenemos que entender cuando estamos del lado biológicas, todas estas herramientas que no están dirigidas no detectan los índices primarios, sí, ellos de todas miden a lo largo para obtener un efecto. Y yo ya hice, hay una manera conceptual de pensar acerca de esto. Yo quiero mostrarle una de los retos que nosotros estamos encontrando. Usted ve una respuesta a la dosis para un efecto típico de un sedimento contaminador del área. Sí, no sabemos qué en esta área, sí, nosotros lo encontramos allí en el mismo sitio del cual estaba hablando, lo encontramos a través de unos estudios sistemáticos y no sabíamos, sí, no estaba dirigido, sí, cuál era el efecto de selección de él, cuáles fueron las respuestas. Ahora, y las personas, las respuestas proteómicas, el metabolol y el efecto de los fenotipos, sí. Podemos ver que la respuesta del metabol está en grandes concentraciones. Al empezó es solamente el
el protoneumón estaba en alta, el metalneumón estaba en baja. Entonces tenemos una secuencia de gases, tenemos una secuencia de las respuestas generales en el proteómica y después pasa al metabol a esta respuesta. Unas respuestas, retos tienen que hacerse cuantitativamente porque hay distintos niveles donde podemos detectar para poder racionalizar dónde estamos nosotros trabajando con nuestras herramientas. Esto es difícil para los biólogos. Usted siempre requiere entender la, la parte química para poder saber dónde está el organismo, para entender el equilibrio. Y segundo, usted necesita entender el desarrollo de su sistema y entender toda la historia antes de que usted pueda empezar a mirar cuál es la dinámica y los efectos del lado biológico. Y con eso yo tengo ciertas conclusiones, solamente hay 6. La promesa, nosotros creemos de que este estudio va a acelerar la detención de los efectos crónicos, va a ayudar de las causalidades entre la exposición y los efectos y los requerimientos. Necesitamos los requerimientos para entender los mecanismos. Eso es grande. Y la cuantificación de la respuesta, nosotros tenemos que adaptarnos, no en número, pero tenemos que hacer los modelos. Y lo peor es que se pone mejor si tiene una hipótesis que lo conduce con eso. Muchas gracias y me gustaría reconocer el trabajo de mis compañeros de trabajo. Han hecho los estudios, sí. Dan ha hecho el estudio de partículas y Vic, ella está haciendo la matemática, ella está haciendo la coordinación para ver el transporte. La transporte, sí, los colaboradores externos, tenemos este señor que es de Australia y Marco Fons vienen de Inglaterra y de otros sitios. Y con eso yo he terminado y muchas gracias.